Que Dios te bendiga en esta hora, amado hermano y amigo. Quiero enviar un saludo a cada uno. Saludo de parte del hermano Cristóbal. Bienvenidos a nuestra página Verdades Eternas en Cristo. Esta es una página cristiana donde hablamos de diferentes temas de la palabra de Dios. ¿Por qué esta página es llamada Verdades Eternas en Cristo? Porque hablamos de la palabra, de esas verdades eternas de la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos mandó a poder proclamar esa palabra. Y esta página tiene ese nombre, Verdades Eternas en Cristo, porque la palabra de Dios es una verdad. Es una verdad que es predicada y está siendo predicada en diferentes partes en todo el mundo para anunciar lo que es a nuestro Señor Jesucristo, para salvación de las almas, de las vidas, aquellos que todavía no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Hoy queremos estar hablando de un tema muy interesante. El tema es titulado La existencia de Dios. ¿Cómo es que Dios existe? ¿Será que Dios ha sido creado por alguien o existe por sí mismo? Vamos a estar analizando este tema a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? El valor del argumento de la existencia de Dios. Vamos a estar hablando en esta hora conforme la palabra de Dios. Algunas personas con buena razón cuestionan el valor del argumento acerca de la existencia de Dios. En ninguna parte de la Biblia argumenta la existencia de Dios. La Biblia no argumenta. La Biblia lo declara. Lo da por un hecho. Ella asume su existencia como un hecho aceptado. El primer versículo de las Sagradas Escrituras afirma y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. La Biblia dice que en el principio Dios creó el cielo y la tierra, y de allí en adelante sigue diciendo que Dios creó todo lo que existe. Todo lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos físicos ha sido creado por un ser superior, algo que no existe de la nada, sino que es creado por Dios. Pero, ¿cómo es que Dios, si Dios ha creado todas las cosas, todo lo que existe, cómo existe Dios? Esa es la pregunta. El salmista proclama más adelante: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo capítulo 14, versículo 1. El creyente y todos los adoradores de Dios han aceptado la existencia de Dios como un acto de fe. Como un acto de fe, sin haberlo visto. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Algunos teólogos tales como Soret y Karl Barth rechazan toda teología general o natural, afirman que Dios puede ser conocido solo como un acto de fe.
Eso dicen estos teólogos. Sin embargo, la fe del creyente no es ni ciega ni irracionable. La fe es un don de Dios. Lo dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe es un don de Dios. Dios imparte fe. Dios pone fe. Cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros creemos a la palabra de Dios, cuando nosotros aceptamos su palabra. La fe es un don de Dios y es sostenida por evidencias claras para la mente imparcial. El salmista dice como consuelo para los creyentes: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos capítulo 19, versículo 1. San Pablo destaca en el primer capítulo de Romanos que aún aquellos sin una revelación de la Escritura no tienen excusa por su incredulidad. ¿Cómo es esto? El apóstol Pablo dijo: de modo que no tienen excusa por la incredulidad de ellos, porque Dios se ha dado a conocer aún desde el principio de la creación, aún en la creación misma, en todo lo que Dios ha creado. Porque lo que de Dios se conoce le es manifestado, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 19 al 21. ¿Qué dice la Biblia? De manera que el hombre no tiene excusa, que no puede entender o conocer la existencia de Dios. Por medio de esto se puede ver que la Biblia sostiene a la validez de una teología natural. Sin embargo, debemos recordar que aunque la teología natural puede señalar a un creador poderoso, a nuestro Dios, sabio y benévolo, esta no dice nada para resolver el problema del pecado del hombre, su dolor, su sufrimiento y su necesidad de redención. Hablando de la teología natural, de las cosas que Dios ha creado, de lo que Dios ha hecho, no habla nada de todo esto. Pero que la teología natural tampoco puede afirmar lo expresado por Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. La teología natural no puede afirmar esto, porque es natural. En cambio, Juan está hablando en una forma espiritual. Aún más importante tener en mente que los argumentos de la existencia de Dios, tales como aquellos suplidos por la teología natural, no llegan a ser una demostración absoluta. Los seres finitos no pueden demostrar la existencia de un Dios infinito. Bendito sea el nombre del Señor. Busway dice: no existe un argumento conocido por nosotros que como argumento lleve a más que una
probable, altamente probable. Conclusión. Por ejemplo, la mayoría de nosotros cree que el sol saldrá mañana por la mañana. Pero si fuéramos a analizar las evidencias, los argumentos que llevan a tal conclusión, seríamos forzados a admitir que los argumentos, por buenos que sean, están caracterizados por la probabilidad. Los argumentos teológicos no son ninguna excepción a la regla de que todo argumento inductivo sobre lo que existe es un argumento de probabilidad. Este es el punto al que los argumentos como argumentos afirman llegar. Los siguientes argumentos de la existencia de Dios no son un sustituto para la revelación de Dios en la Escritura. Veamos. Ni tampoco pueden llevar a una fe salvadora. Son un consuelo al creyente y pueden ayudarle al predicador del Evangelio a despertar a los oyentes y obtener una audiencia atenta. Solo el Espíritu Santo, oiga bien, solo el Espíritu Santo suplicará fe verdadera en Dios. Solo el Espíritu Santo. Veamos algunos de los argumentos de la existencia de Dios. Número 1. El argumento que parte del razonamiento. La primera fase del argumento que parte del razonamiento es la de causa y efecto. A nuestro alrededor hay efectos tales como materia y movimiento. Para su explicación hay tres alternativas. Número 1. Existen eternamente. No es probable que el universo haya existido eternamente, porque toda evidencia indica que el universo se está gastando. Ese es uno de los argumentos. Existen eternamente. Pero no es probable que el universo haya existido eternamente, porque hay evidencia toda la evidencia que indica que el universo se está gastando. De acuerdo con la segunda ley de termodinámica, el Sol y las estrellas están perdiendo energía en considerable proporción. Si hubieran existido desde la eternidad, ya se hubieran agotado. Los materiales radiactivos están perdiendo su radiación. Estudios espectrográficos de las estrellas muestran que todos los cuerpos están viajando hacia afuera desde el centro, indicando un comienzo. Número 2. Otro argumento. Surgieron de la nada. Ese es otro argumento. El decir que la materia y el movimiento surgieron de la nada es una contradicción de la nada. O sea, nada viene. Y número 3, otro argumento. Fueron causados. La explicación más razonable es que materia y movimiento fueron creados en un punto del tiempo. La mayoría de los científicos actualmente datan al universo variadamente entre 5 y 20 billones de años de antigüedad. Algunos proponen como principio una serie de emersiones o un creador
impersonal, pero considerando la existencia de inteligencia y la gran complejidad de la creación, es muy probable que el universo sea la obra de un creador inteligente como expone la Biblia. No es probable que una fuente suba más alto que su propia manantial, ni que seres racionales surjan de una fuente irracional. Otra fase de argumento que parte del razonamiento es que el hombre tiene un conocimiento innato de Dios. La evidencia de esto se encuentra en la creencia universal en un ser supremo de algún tipo. Escasamente puede encontrarse una tribu sin fe en una fuerza o ser superior. Escasamente. Porque incluso todas las tribus, incluso nuestros antepasados, ya sean el pueblo indígena que fue desapareciendo por la civilización, todos creían en algo superior a ellos. El hombre es incurablemente religioso. Esto no significa que todos los hombres tienen una creencia completamente formada en Dios. Es muy cierto que la creencia religiosa y la proporción a alabar a una deidad son naturales en el hombre. Aún el ateo que niega la existencia de Dios demuestra que está confrontado con la idea de Dios y de alguna manera debe guardar activamente el concepto. Y no son ateos. La Biblia lo llama necios porque niegan a Dios. Veamos el argumento que parte de la naturaleza. Para casi todo encontramos un propósito designado en la naturaleza. Para casi todo. Todo el universo despliega un movimiento preciso y ordenado. El que hizo el oído no oirá. O sea, el que hizo el oído no oirá. El que formó el ojo no verá. El que castiga a las naciones no reprenderá. Salmo capítulo 94, versículo 9 al 10. Todas las cosas parecen ser una parte del balance de la naturaleza. La tierra está inclinada sobre su eje con relación al sol y de ese modo provee las estaciones y la mejor distribución de luz y calor durante todo el año. La tierra está a una distancia ideal del sol para evitar el calor severo o el frío congelante. La compresión química de la atmósfera está en un balance ideal para la vida animal y vientos corrientes marinas proveen aire acondicionado y tibios líneas costeras. Bendiciones tales como los sonidos musicales para los oídos y la belleza del color muestran un diseño que no se necesita para simple utilidad y hablar de un creador que diseñó oídos y ojos como receptores. Ahora pueden seres inteligentes creer que una fuerza impersonal o un proceso trajo a existencia este maravilloso universo. Una ilustración que nos enseña grandes cosas es el estudio de las características del agua.
El agua es una de las sustancias más comunes del universo. La mayoría de las otras sustancias llegan a ser más densas a bajas temperaturas. El agua afortunadamente se expande llegando a ser menos densa cuando se congela. En forma de hielo, el agua flota sobre la superficie de lagos, ríos, mares. Si el agua en su estado sólido se tornara más densa y se hundiera al fondo, muchos ríos, lagos y mares nunca se descongelarían y gran parte de la superficie terrestre llegarían a ser glacial e inhabitable. ¿No fue un sabio creador el que dio al agua sus diferentes características? Sí, solamente Dios puede hacer esto. Hay otro argumento, el argumento que parte de la historia. El argumento que parte de la historia descansa sobre el fundamento de la divina providencia. Los estudiantes de historia aún no ser que estén ciegos o sean parciales, descubrirán la obra de la divina providencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos este argumento, el argumento que parte de la historia. Esto no significa que un propósito sabio es visible en todos los eventos. Se debe tomar en cuenta que el hombre es pecaminoso y rebelde y hasta cierto punto un agente moral libre. Dios no causa cada evento individual, pero está en control del fluir de los eventos, llevando a cabo sus propósitos. Él cumple las profecías inspiradas que están registradas en su palabra. Si uno estudia la Biblia junto con la historia, discernirá un modelo divino enfocado sobre Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Este enfoque no es solo sobre la vida terrenal que habla la Biblia en Génesis capítulo 12, versículo 1, versículo 3 y Isaías capítulo 52, versículo 10, 53 y 12. En la encarnación, vida, muerte y resurrección de Cristo, el triunfo de la iglesia a través de múltiples oposición y en la destructividad de Israel a través de los siglos. La originalidad de Jesucristo está bien expresada por Napoleón en una carta al general Beltrán. Efectos divinos me obligaron a creer en una causa divina. Sí, hay una causa divina, una razón soberana, un ser infinito. Esa causa es la causa de causas. Existe un ser infinito que comparado con usted, general, le hace solo un átomo, comparado con quien yo, Napoleón, con todo mi genio, soy verdaderamente nada, puramente nada. Aún Napoleón Bonaparte aceptó la naturaleza, el poder, la divinidad de Dios comparado con él mismo, aunque este general
Napoleón Bonaparte era un hombre con mucho poderío, con mucho poder. Se consideraba absolutamente nada ante la presencia de Dios. Yo lo percibo, Dios, yo lo veo, tengo necesidad de Él, creo en Él. Si usted no cree en Él, pues peor para usted. Pero usted, general, todavía creerá en Dios. Puedo perdonar muchas cosas, pero siento horror ante un ateo y materialista, decía Napoleón Bonaparte. Los dioses, los legisladores de India, China, Roma y Atenas no tienen nada que pueda maravillarme de sobremanera, decía, en comparación con el poder de la gran existencia de Dios. No es así con Cristo. Todo en Él me asombra y su voluntad me confunde. Entre Él y cualquier otra persona en el mundo no existe un posible término de comparación como Jesucristo. Él en sí mismo es verdadero, sus ideas, sus sentimientos, las verdades que Él anuncia, su manera de conversar, de convencer, no son explicadas por organización humana ni por la naturaleza de las cosas. Su nacimiento y la historia de su vida, la profundidad de su doctrina que lucha con las más poderosas dificultades, la más admirable solución, su evangelio, su marcha a través de las edades y los reinos, todo es para mí un prodigio, un insoluble misterio que me sumerge en un arrebato del que no puedo escapar. Todo es para mí un prodigio, un absoluble misterio que sumerge en un arrebato del que no puedo escapar. Un misterio, está allí delante de mis ojos. Un misterio que no puedo ni negar ni explicar. Busco en vano en la historia para encontrar el igual de Jesucristo, decía Napoleón. Un hombre que reconoció la existencia de Dios sobre todas las cosas, sobre todo lo que existe, sobre todo aún el poder que él tenía dominante sobre las naciones que había conquistado, se consideraba como nada. Hay otro argumento, el argumento partiendo del alma humana. El argumento que parte del alma humana tiene dos partes. Uno, la de la imagen de Dios en el hombre. Y dos, la de la naturaleza moral del hombre. La palabra de Dios declara que el hombre está creado a la imagen de Dios. La Biblia dice que Dios nos ha creado a imagen y semejanza de Dios. Los creó al hombre, creó a Adán. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. No debemos buscar imagen de Dios en hombre físico, porque Dios es espíritu. Juan capítulo 4, versículo 24. Más bien debemos buscar la imagen de Dios en el hombre espiritual y revestido del nuevo hombre, dice la Biblia, conforme a Jesucristo. Dios nos
creó a imagen y semejanza de Dios, creó al hombre en una imagen espiritual, intelectual y sabiduría. Pero sabemos que todo eso se perdió cuando el hombre desobedeció a Dios, entró en una transgresión contra Dios. Todos los privilegios, derechos, los perdió. Por eso es que la Biblia dice que el hombre natural, el hombre animal natural, o sea, el hombre que no tiene a Cristo, que no ha entregado su corazón a Cristo, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios en su vida, no puede percibir las cosas de Dios, porque es un hombre natural. Por eso no debemos buscar la imagen de Dios en el hombre físico, porque Dios es espíritu. Más bien debemos buscar la imagen de Dios en el hombre espiritual y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando, dice la Biblia en Colosenses capítulo 3 versículo 10. La imagen de Dios en el hombre se ve en el que el hombre tiene dominio sobre las criaturas menores, especialmente en su capacidad y deseo ardiente de comunión con Dios. La otra marca de la imagen divina se ve en la naturaleza moral del hombre, su sentido de deber y responsabilidad, y en la posición de una conciencia, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, donde dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento, dice la Biblia en Romanos capítulo 2 versículo 15. La naturaleza moral. Hablamos de la naturaleza espiritual, la naturaleza moral. Los principios y valores que Dios ha puesto en la conciencia, en el alma, en el corazón del ser humano. Cuando venimos a Dios, cuando somos hijos de Dios, esos principios y valores morales están ahí para poder obrar con equidad, para poder obrar con justicia, para poder obrar conforme a la gracia y a la voluntad de Dios. Estos son los dos puntos que yo quería tratar. Primero, que serán humanos en toda la tierra quienes esta curiosa idea de que deben portarse de cierta manera y no pueden realmente deshacerse de ella. Segundo, de hecho, no se portan de esa manera. Conocen la ley de la naturaleza, dice la Biblia, a la que quebrantan. O sea, el hombre natural conoce la ley de la naturaleza, al cual la quebranta. Hablando humanamente, la naturaleza humana pecaminosa, caída desde Adán, incluso el hombre no la obedece y la quebranta. Estos dos hechos son el fundamento de todo pensamiento claro sobre nosotros y el universo en que vivimos. Un Dios personal nos hace responsable por nuestras conductas y nuestra actitud. Debemos rendirnos a su voluntad o vivir con una conciencia culpable. Uno puede lograr borrar la superficie de su conciencia o callarla por acepción propia, pero entonces invariablemente creará un propio sistema de valores. La experiencia ha demostrado que el sistema de ética de la Biblia, creada por Dios después de todo, es el más adecuado a la naturaleza moral del hombre. Los valores
Dios ha puesto en su palabra leyes, estatutos, mandamientos que nos dan valores de seres humanos o valores de hijo de Dios. Hay otro argumento, el argumento que parte de la Escritura, que parte de la Biblia, de la inspiración divina de Dios. El argumento que parte de la Escritura descansa sobre sus declaraciones y sobre su existencia. La Biblia declara ser la palabra inspirada de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16, 17 y segunda de Pedro 1, 20 y 21 y primera de Corintios capítulo 2 versículos 12 y 13, Jeremías capítulo 1 versículo 1 al 13. Ningún libro en el mundo ha sido tan ampliamente aceptado como un mensaje de Dios. Sus opositores y los escépticos han lanzado todo ataque concebible en contra de la Biblia. Pero su popularidad se mantiene. Su exactitud ha sido repetidamente impugnada, pero cada vuelta de la pala de los arqueólogos confirman la exactitud de algún pasaje dudoso. El doctor F.W.F. Albrecht, reconocido arqueólogo, escribe: nada que tienda a estorbar la fe religiosa, judía o cristiana, ha sido descubierto. Nada. Descubrimiento tras descubrimiento ha establecido la exactitud de innumerables detalles y ha traído incrementado reconocimiento al valor de la Biblia como un libro de recurso de la historia. Ningún otro libro se compara con la Biblia en cuanto a su elevada enseñanza moral y espiritual. Ningún otro libro. Porque no hay ningún otro libro que sea inspirado por el Dios mismo, por el soplo divino de Dios, que la Biblia. Pueden haber muchos libros muy buenos o libros espirituales, pero ningún otro libro como la Biblia. Ningún otro libro se compara con la Biblia en cuanto a su elevada enseñanza moral y espiritual. Escrita hace siglos, la Biblia es más moderna que los periódicos de hoy. Nunca cesa de hablar con poder, sanando los más profundos problemas del alma y del espíritu humano. Solamente la Biblia. Hemos estudiado este tema. Espero que nos pueda ayudar mucho a cada uno de nosotros para poder entender y comprender la existencia de Dios. La existencia de un Dios superior, de un Dios infinito, de un Dios santo, de un Dios justo, de ese Dios que nos ama, de ese Dios que fue capaz de, la Biblia dice, de rebajarse hasta lo sumo, de dejar su trono de gloria, de venir a la tierra, de encarnarse en un ser humano para poder venir a traer el plan
de la salvación al hombre, para poder salvar al hombre de la perdición, de la condenación, por causa de la desobediencia del pecado de nuestros primeros padres. Él envió a Jesucristo para que, dice la Biblia, todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida está en su Hijo, Jesucristo. Así que, amado amigo, solamente en Jesucristo podemos encontrar vida eterna, porque Dios es eterno. Dice la Biblia que Él existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Y esa vida eterna, el Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros, a todo aquel que confía en Él, a todo aquel que se entrega a Jesucristo, que pide perdón, que reconoce que es pecador y entrega su corazón a Jesucristo. Por eso quiero hacerte un llamado en esta hora, amado amigo. Entrega tu corazón a Jesucristo y Él hará posible lo imposible de tu vida. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para el hombre puede ser imposible cambiar una actitud malévola. Para el hombre puede ser imposible cambiar una actitud moral por una naturaleza pecaminosa, caída. Pero para Dios no es imposible cambiar al ser humano cuando se entrega el hombre a Jesucristo. Por eso te invito a que entregues tu vida a Dios, a Jesucristo, para salvación de tu alma y de los tuyos. Que Dios te bendiga en esta hora, amado hermano y amigo.